pasiones pueden volar. Esto es Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimiento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies, desde cómics hasta videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y enhorabuena a la selección española que acaba de pasar a semifinales en la Copa del Mundo. Nosotros vamos a lo nuestro, vamos a hablar de películas de los 80, vamos a hacer un programa de películas que si no habéis visto debéis de apuntarlas para tenerlas en cuenta y verlas, porque son parte de nuestra infancia, es parte de nuestra vida de cuando éramos pequeñitos. Y para ello tenemos a dos grandes compañeros del podcast, como son Tío Gamji y el vecino de arriba, Ringo. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Bien hallados. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, ¿Todo bien? subidón, ¿no? Ya subí Muy el bien. canal. Oye, selección y Copa del Mundo, ¿pero de qué? ¿Cómo que de fútbol? De fútbol. Vale. Sí. Queda claro. Es verdad, vale. A ver, hay que dar la enhorabuena a la selección, al equipo, que lo está haciendo muy bien, la verdad, estamos disfrutando. Sobre todo gente como yo que no nos gusta el fútbol, pero nos emociona. Bueno, chicos, nada, hoy tenemos un montón de películas que nos trae aquí mi querido vecino de arriba, este de aquí, este mismo, este melenudo que algún día le cortaré los pelos de noche. Yo estoy de aquí de dará igual que oyente, que porque es el maestro, nos enseña todo lo que hay que saber y todo lo que hay que ver. Sí, Que va, nos lo tío. enseña. Sí, estas las habéis visto todas. Aquí este programa es diferente de los que hacemos. Sí. Ujú. Este va a ser Se completamente trata- diferente. Claro, este es un poquito de nostalgia, de morriña de las películas Sí. de esa época. Aunque he cogido algunas que no son las típicas, que también las sacaremos en otros programas. Si podemos hacer segunda parte, tercera parte, cuarta parte, ya irán saliendo. Tipo Goonies, o las que son mucho más Ajá. conocidas. He cogido Claro. las que eran muy emblemáticas de las estanterías de videoclub y muy conocidas también, comparándolas con las que solemos hacer, pero no son las típicas de, pues eso, los Goonies, Top Gun, Dirty Dancing, Footloose, etc., que también saldrán porque deben de salir, pero para un primer programa he preferido, pues como siempre, pues que sean las menos típicas de las típicas, por mal dicho. Ajá. Muy bien. Pues nada, empecemos cuando quieras. Ahora no hay mucha gente, es normal, un día como hoy. Es muy No sé difícil. por qué. Está todo el mundo emborrachándose ahí ahora mismo. El próximo programa en la final. Sí, Ay. sí. En la final y ya veremos. Vale, pues si quieres empezamos. Dime tú qué película quieres empezar, que tengo ordenadito para que... No, las he puesto, me he tirado 3 minutos poniéndolas por orden, como el que tú tenías, o sea, que vamos como el que que yo tú tenía, tenías. que era el que tú me pasaste, o sea, no... Sí, pero yo te las iba pasando porque iba haciendo las fotos y te las iba pasando, que no... Quiero Ya, decir, no hay ningún orden tampoco preestablecido. Tampoco lo pensé en mirar a ver si alguna... Quizás se podía haber hecho alguna exquisitez ahí, pero bueno, ya sabes que no es mi estilo. Mira, por aquí tenemos a Kike-san, que está por el chat, manejando los hilos, como siempre digo. ¿Qué tal, Kike-san? Buenas noches. Buenas. Pues nada, decir que agradecer la llamada de la Real Federación Española de Fútbol, que nos suplicara que cambiemos el horario. Lo hemos hecho, hemos cumplido. Y ahora exacto, no queríamos quitarle público. No. Ni mucho menos. Pues nada. No había competencia, tampoco, no había rival. O sea que... Por aquí están elogiando tu camiseta.
Gracias, hombre. Es una fórmula química. No, Joder. no es un mineral. Estaría bien que fuera un mineral, pero Por cierto, hablando de minerales, tío Gamji, que dentro de poco caerá algo, ¿no? sí, esto ya está pasando de castaño oscuro y hay que ponerse las pilas y volver a dar una entrega. Sí. Nada, y Mira, para Navidad, carbón. sí. Carbón para Navidad. Sí. Mira, por aquí tenemos a David Alarcón, que nos da las buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, Buenas Buenas noches. noches. tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, primero, antes de empezar ya, que ya vamos a empezar, pero disculparme porque tengo la voz hecha polvo, está a punto de quedarme solo en el backstage, pero bueno, El karaoke. he querido salir aquí con la camiseta de la selección. Exacto. Empecemos El karaoke. ya. Ahí estamos. Charlie Perfecto. Sheen. Pues nada, esta era típica esta es de la que veías en el videoclub y te la llevabas enseguida para casa porque pensando que iba a ser de extraterrestres y resulta que no, para nada. Es una película es una película en la que el protagonista hace una carrera es de una pandilla de chicos en los años creo 50, así todo muy rocker, y hacen competiciones, carreras de coches. Y con la mala suerte de que, bueno, pues el protagonista muere en la carrera, en el accidente. Tiempo Pero, después... A ver. Sí. ¿No estamos haciendo spoiler? Sí, pero entonces, ¿cómo cuento la película? Un poco. Es que Sí, bueno, pero muere. deja un poco un poco de bueno, sinopsis, vale. un poco de tal, pero no hagas spoiler de la Sí, peli. Porque bueno, pero no pasa nada, que luego vuelve. Muere al principio, hombre, muere al principio Muere de al la película. principio. No, eso no al se principio, ve. Es que no se sabe quién es. Bueno, pero se sospecha, hombre, que tenemos Da igual, cuatro que dedos los de Reyes... frente. Canas, pintamos canas. que los Reyes Magos son los papás, tío, que ya, quiero decir, ya sobran. Nada, pues aquí, bueno, el protagonista muere, pero luego da un giro, evidentemente, en la película, en la que aparece un enmascarado así con el traje de cuero, con el casco de moto, pero conduciendo un superdeportivo, así tipo un Lamborghini, y nada, pues reta a los que lo han, bueno, reta a los que han hecho la competición y han matado al protagonista para que luego, bueno, se sepa quién es, evidentemente, el que va fundado en el traje de cuero de tan llamativo. Nada, pues la película está muy curiosa. Dime. Lo que comenta Fricard de la banda sonora. Buenas noches. Sí, por cierto, buenas noches, Fricard. Que como ya es básicamente todos los directos está. Sí, pues ya... sí, es uno más. Por cierto, me confirmó que le llegó el libro ya de la última charla de David Besteiros. Nos alegra mucho que te llegara y, como ves, cumplimos nuestras promesas. O sea, si te toca algo, te lo hacemos llegar. Muy bien, pues el compositor de esta película, el aparecido Michael Goening. Justamente esta semana estaba escuchándolo en el trabajo, la pongo así de fondo, y la verdad es que es muy, muy ochentera y muy interesante. Muy interesante. Yo quiero recordar que había temas también, puede ser, también musicales de grupos. Bueno, yo tengo la orquestal. Decir, para que os hagáis una idea de la parte electrónica, decir que este compositor, Michael Goening, hizo también La Masa y sobre todo una serie muy, 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 muy famosa que habréis conocido vosotros, que se llama Max Headroom. Ah, sí, claro, Hombre, la Max computadora Headroom. con la cabeza. Sí. Claro. También compuso banda sonora junto con otro compositor como Peter Robinson de El Mundo de Wayne también. Y bueno, y luego la espectacularidad del coche, el Dodge M4S Turbo Interceptor, ese pedazo de coche. ¿Esto es de la época del coche fantástico? 86, la película sí, es del 86. Sí, ¿verdad? Porque, exacto, misterioso, enfundado en cuero, con un coche maravilloso y además que parece que se murió, pero sí, pero no. Ya. Claro, es que la película se llama El Aparecido por eso, porque aparece este personaje para como cobrar venganza y retar a la pandilla mala de la película, y entonces, claro, ahí el nombre. El Aparecido, pero luego al final de la película se desvela quién es evidentemente que hay detrás del casco. Sería muy jovencito el Charlie Sheen, ¿no?
Pues, hombre, ya había hecho papeles, ¿eh? Sí, era Sí, del jovencito, 86, pues echar Pero cuentas. 86. También tendría sale 20 y pico años, 20 y tantos, 25, Ujú. 26 años, por ahí debería tener. Sí, también sale Randy Quaid, que es el sheriff, y Nick Cassavetes también sale. Ajá, bien, bien, bien. Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? Venga, Mira. Amanecer Rojo. Otro Charlie Sheen. Está, evidentemente, Sí. aprovechando otra vez Charlie Sheen por aquí, pero esta vez con Patrick Swayze, también de protagonista. Aquí Iba a está, de decir con mi coprotagonista. primo. El de Es que, Zumosol. Ringo, tú lo has dicho bien, es Swayze, pero la gente lo llamaba Sway. Sí. Ah, bueno, vale. Sí, Por como eso me decían que si era, el Swatche, me ¿no? decían que Como si el era Swatche. primo mío. Sí, algo así. Ah, Sway, claro. Muy bueno. Pues bueno, como veis, no, habréis notado ya llevamos 2 películas solamente, pero habréis visto que se repite, ya se repite, de momento se repite un actor. De momento, pero luego iréis viendo que se repiten más veces a lo largo de los programas. En esta época, comentar que aparecieron un montón de gente muy joven, que prácticamente eran primeros papeles, segundos papeles, terceros papeles, que venían pegando fuerte. Y bueno, pues de hecho, habría que mencionar otra película que la sacaremos en las siguientes recopilaciones de estas de los 80, que es la de Rebeldes, donde ahí pues prácticamente fue también un poco una carta de presentación de muchos, Sí. como C. Thomas Howell, Rob Lowe, Emilio Estevez, creo que salía también, bueno, de un montón de Emilio Estevez, que hay que recordar que es hermano de Martin Sheen. de Charlie Sheen. Charlie Sheen, perdón. De Charlie, sí. Hijo Entonces, de Martin. claro, y bueno, Matt Dillon también, creo que salía en la película. Y bueno, ya la comentaremos en su momento, pero bueno, fue prácticamente un poco el pistoletazo y aparecieron un montón de caras muy jóvenes a principios de los 80 y que bueno, pues luego evidentemente está claro que hicieron un montón de películas súper importantes como todas estas que estamos sacando y más que vendrán. Entonces, recordar que en esta peli también sale Jennifer Grey, que luego colaboraría junto con Patrick Swayze en Dirty Dancing, una de mis películas de mi infancia, casi podríamos decir. Esta de Red Dawn es que los rusos invaden, ¿no? Los Estados Unidos. Sí, es un grupo militar, pues están los chavales en un instituto y ven aparecer paracaidistas pues por el pueblo, como una invasión militar en toda regla. Y entonces poco a poco se dan cuenta que ante la pasividad o del gobierno y del ejército del gobierno, pues ellos mismos, los mismos chavales jóvenes en el pueblo, son los que toman la iniciativa de hacer una defensa militar propiamente dicha. La verdad que esta muy guay. Muy bien. Comentar que, bueno, el director John Milius ha hecho otras películas que no sé si conoceréis, una que se llama Conan el Bárbaro, Dillinger, El Viento y el León, nada, y luego fue co-guionista de Apocalipsis Now, participó también en algo desarrollando la película de Tiburón, de Harry el Sucio, cositas. Sí, cositas. Un Mindundi. No. Un Mindundi. Sí. Y ya puestos, ya. Sí. No, sigue. No, ya puestos, comentar también que la banda sonora de Basil Polidorius pues también tiene mucho empaque. Quien no lo conozca, pues volvemos a repetir. Conan el Bárbaro, Robocop, La Caza de Octubre Rojo, Starship Troopers, entre otras muchas. Wow. Bien. Decir lo que querías decir. Fijaros que otra de las constantes que vamos a ver a lo largo del cine de los 80, que veremos en muchas películas de diferentes maneras, veremos la Guerra Fría en todo su apogeo. Es decir, los rusos, América, Rusia, de diferentes maneras, ya sea con esquinas, ya con unos estudiantes o con unos chavales de pueblo. Luego veremos alguna película también en la que unos estudiantes de instituto también toman una serie de acciones pues también muy parecidas. Y bueno, pues va a ser una constante que va a aparecer en muchas de las películas de una manera o de otra, más directa o indirectamente, pero la Guerra Fría durante ese cine de los 80, Rusia, Estados Unidos siempre está
muy presente. Juegos de guerra. Claro, juegos de guerra, que también la sacaremos. La de Daryl también. Bueno, que se aparecerá luego. ¿Otra barbacoa? ¿Qué es esto? Ostras. Digo, Mark no caía, es mi sobrino. Que por hacer el programa me he perdido una barbacoa y ese es mi hijo. Vale. El Pues martes saludos, puedo jugar. saludos. Muy buenas, muy buenas. Muy bien, Digo, pues. sí, este nombre me suena, nombre y apellidos. Nombre y apellido, digo, ostras, tiene el poder de estar en varios sitios. De a la vez. duplicarse. No. Se duplica. Doppelganger. Claro, digo, ¿este Mark quién es y a quién se refiere? ¿De qué barbacoa? Bueno, nada, el martes vuelvo a jugar España, ¿no? Sí. Bueno. Siguiente película, chicos, Te pille Gotcha. Te pille Gotcha. Pues aquí tenemos una película con el protagonista, bueno, con uno de los protagonistas también, que lo recordaréis, un jovencito Anthony Edwards, que era el compañero de Carlinga, Gus, el compañero de Carlinga de Maverick en Top Gun. En esta película es el protagonista y, bueno, es un chico de instituto, universidad, que tiene como afición jugar a los juegos de rol. Sobre todo de rol en vivo, de combate, como si fuera, digamos, lo que hoy podría ser un paintball, pero no estrictamente dicho, ¿vale? Un juego de rol así de estilo. Y por casualidades de la película, nunca mejor dicho, se tropieza con una chica muy, muy guapa, que es la actriz Linda Fiorentino, la cual no se sabe muy bien si es. Claro, que no quiero desgranar la película, si es una espía, puede llegar a ser una espía o no. Total, el caso es que ella creo que le pide ayuda a él porque en la mochila le meten alguna cosa y a partir de ese momento queda ligado un poco su destino al de ella también. La tiene que ir siguiendo por diferentes países de Europa y ya metidos en una trama de espionaje que hay detrás. Y bueno, pues nada, esta era mítica. Esta nos gustaba mucho de Miguel. La vimos muchas veces. Sí, yo recuerdo. Esta de aquí la vamos en el club. Sí, yo recuerdo que me la pillé y era un domingo que tenía que hacer cosas con la familia y yo tenía solo ganas de llegar a casa y ponérmela. Sí. Y bueno, y luego con la actriz, con Linda Fiorentino, que... También sería jovencita ahí. Sí. Era más mayor que el protagonista. Claro. La película es del 85, sí. Del 85. Vale. Comentar que la banda sonora es de Bill Conti, un compositor maravilloso, clásico. Series. Muchas series. ¿Qué? Bueno, muchas series. Series. No, es conocido por Karate Kid, por Rocky, Elegidos para la Gloria, una banda sonora maravillosa que conocí gracias gracias a Kike-san, que le tenemos muchas gracias a banda sonora. Además, quiero recordar que la banda sonora venía a doblete, algunas veces eran dobletes, cuando eran primeros espadas, digamos, venían dos bandas sonoras en un mismo CD, y venía Elegidos para la Gloria y Norte y Sur, creo recordar. No se me viene a la cabeza. La serie de Patrick Swayze también. Sí, también. Pues esa serie es buenísima. Sí. Muy buena. Y la banda sonora es un pasote, ¿eh? Sí. La de Norte y Sur. De Norte y Sur. Muy buena. Me acuerdo yo de la sintonía, wow. Muy bien, pues pasemos a la siguiente, chicos. Ahí está. Sí. Pues aquí tenemos Operación Soldados de Juguete. Pues esto es lo que os decía antes. Aquí no es tanto la Guerra Fría, pero bueno, aquí lo que se trata es pues un grupo de estudiantes de una especie como de instituto. Privado. Sí, de un instituto privado, exactamente. Secuestran, hay una especie como de comando de narcotraficantes que secuestran a unos estudiantes del centro. Y entonces, pues los mismos estudiantes se vuelven en armas e intentan hacer frente a los narcotraficantes. Comentar que aquí en esta película aparecen también varios actores muy conocidos a posteriori, como pueden ser, bueno, a posteriori, en la época ya, Tío Ganji, Sam Sagaz. Sí, estaba viéndolo ahí, digo, Son Astin, sí. Will Wheaton también, que sería otro de los nombres que durante esos años 80
también aparecería en muchas películas. Y también aparece un actor bastante conocido que también en los 80 tuvo también un momento muy álgido, que es Louis Gossett Jr., que haría del grandísimo Chips en la película de Águila de Acero, entre otras. Sí. Y acompañó también en la película El Rector, también, que hizo también un papel muy, muy bueno. También por estas fechas que también sacaremos la película también. Muy bien. Bueno, y aquí tengo la versión, el VHS de la película también. Ajá. Pero bueno. Comentar, este compositor no es tan conocido, Robert Folk, pero bueno, hizo sagas como La Loca Academia de Policía, Ace Ventura y más o menos poquito más, casi conocido. Siguiente película, que no tengo ya voz. Vale. Pues aquí tenemos otro claro ejemplo de la Guerra Fría. Rusos. Sí. Una película en la que un militar ruso aparece en las costas, desmayado, en las costas de Florida, de Key West, en Florida. Y unos chavalines se lo encuentran y se lo llevan para curarlo primero, y luego, pues bueno, para esconderlo y protegerlo, pues de los militares americanos que lo están buscando. Bueno, los chicos hacen muy buena amistad con el ruso, y bueno, pasan una serie de cosas que no quiero decirlas, pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una película, pues bueno, con actores como Joaquin Phoenix, Whip Hubley, que es el actor que encarna, creo que al agente ruso, que también tuvo una cara bastante conocida en algunas películas durante estos años. Y bueno, pues nada, otro ejemplo de película juvenil con chiquillos jovencitos metidos en una trama pues pseudo-militar, por decirlo de alguna manera. Esta tuvo bastante éxito en la época, pero bueno, luego desapareció. Luego fue una película que costó mucho que se editara en DVD, y ahora mismo está complicada, porque mira, la portada que ha sacado Miguel Ángel es una de las pocas ediciones en que se editó la película en DVD. Entonces está. Ajá. Yo tengo otra, pero sí que es verdad que esta de clásicos de oro sacaron un montón de películas durante un tiempo que hoy en día son dificilías de conseguir, como por ejemplo, bueno, la de Beagles, de los aviadores, también la hemos qué editado. buena, esa tenemos que traerla. Sí, esa la tengo apuntada. Muy bien. Es que hay tantas, Víctor, hay tantas que... Vaya. Director Rick Rosenthal dirigiría películas como Halloween 2, Bad Boys, Halloween Resurrection y poco más conocido. Compositor, a este sí que lo conocéis también, James Newton Howard, compositor del Fugitivo, El Sexto Sentido, King Kong, y junto a Hans Zimmer, El Caballero Oscuro, por ejemplo, Juegos del Hambre, muchas bandas sonoras. A ver qué nos dice por aquí. Fricar, ver Juego Secreto, Cloak and Dagger. Sí, esta la conozco. Cloak and Dagger. Sí. Está muy bien, altamente recomendable. Gracias, Fricar. Muy bien, pasemos a la siguiente. Mira, esta de Russier, junto con esta, son las dos que yo no he visto, por cierto. Ah, pues qué caso. Ostras, sí, la de Ruskies no la... Pues la tenían en el Carmi, en el videoclub de... Ya, pero... No la has pues visto. pues yo creo que yo debí de cogerla contigo, porque yo esta la vi un montón de veces, ¿eh? Pues y yo no la he visto. Bajáramos, pues fíjate, ostras, pues qué raro, pero bueno. Pues sí. Mítica, mítica de videoclub también. Pues mira, Rick Rosenthal, ya que lo decía, la de Halloween 2, la película está muy bien también, la segunda parte de Halloween, con la introducción del Mr. Sandman, la canción, genial, está estupendo. Bueno, pues sí, aquí tenemos Admiradora Secreta, una comedia así romántica de chavalitos de instituto, donde pues lo típico, chico le gusta a chica, que no le hace ni puto caso, tiene a la amiga que está enamorado de él, pero a ella no le hace ni caso porque le gusta la rubia, y bueno, pues hay una trama en la que se confabulan para hacerle llegar unas notas y que la chica rubia se enamore del chico moreno, en este caso que es el C. Thomas Howell, y precisamente la amiga es la que le ayuda a que la rubia se enamore de él. Y al final hay una serie de peripecias y aventurillas y tal, y bueno, ya no cuento nada más, pero bueno, tenéis que ver la película. Como
salen actores muy conocidos en esta película. Ya no solamente C. Thomas Howell, sino sale Lori Loughlin, Kelly Preston y Fred Ward. Que os acordaréis, Fred Ward aquí en esta película hace el papel del padre de la chica. Que no sé si recordáis que van a buscar a la hija unos tíos con una furgoneta con calaveras y eso, y sale el padre, creo que disparando una escopeta. Pues el padre es el que hace el papel, que os acordáis de otra película también muy ochentera que tuvo mucho éxito, que fue la de Remo, Desarmado y Peligroso. Claro. Pues el padre de la chica es el actor Fred Ward, que es el que sale el protagonista de Remo. Sí. Wow. Y yo esta película sí que esto fue mítico. Esta es conocida. Claro, yo me acuerdo que todas las amigas y eso iban con carpetas con fotos también de la película, del actor, etcétera. Esta pegó mucho, fue muy importante en la época. Muy bien. ¿Qué banda sonora tiene? ¿Qué? La banda sonora, pues no es muy conocido. James Harmer se hizo famoso por una serie muy, muy conocida y que todos conocemos, eso sí. Pero no dio el salto a películas importantes. Miami Vice. Vaya, ostras. Miami Vice. Sí. Pero la sintonía... ¿la sintonía era suya? No sé si la sintonía, porque normalmente a veces pasa que el tema principal lo hace una persona y luego la banda sonora la hace otra. No sé exactamente, pero sé que está involucrado en la banda sonora. Sí, la de Remo también nos encanta mucho a mí y a nosotros y a todos. O sea, creo que me la dejó Ringo o algo de eso mismo. Hombre, vale, pues continuemos. Para mí esa la sacaremos también, pero la escena de Remo en la Estatua de la Libertad, que es mítico. O sea, ese trozo de la película es buenísimo. La siguiente película le va a encantar a Tío Gamji. Hay que decir que Tío Gamji no sabe con lo que se va a encontrar. Solo sabemos y el vecino de Pelo. Voy a la sorpresa aquí. Va a sorpresa, como vosotros, los oyentes. Sí, ya está ahí adelantando. Y ahí la tenéis. Hombre. Esta le va a encantar. Sí. Claro, no se ha dado cuenta. Como se vea como yo, Víctor, que creo que sí, que se ve igual que yo. No se da ni cuenta. No, tengo las gafas, me veo. Tarjeta amarilla. Está ahí este hombre, Rob Reiner, eso es. Reiner. Sí, bueno, un director que hemos traído por 4 veces por La Princesa Prometida aquí al podcast. Y ahora aparece con Cuenta conmigo. Sí, peliculón. Cuéntanos cositas. Nada, esto tú sabes mejor que yo, casi, prácticamente. Esto está basado en la película Cuenta conmigo, en un relato de Stephen King, que te acordarás que salía bajo el título del Cuerpo. El Cuerpo. En los libros de las 4 estaciones. Exactamente, en las antologías aquellas que sacaron. Y bueno, pues esto es una película sobre la amistad, sobre unos chiquillos de un pueblo que son amigos. Y aquí, una vez más, tenemos a un elenco increíble en los actores principales, que son Will Wheaton, que lo hemos comentado antes, que se va repitiendo, si habéis visto prácticamente de las 4, 5, 6 pelis, en 3 de las que hemos sacado sale. River Phoenix, el malogrado. Exactamente. Tenemos a Corey Feldman también, que fue uno de los famosos. Con el dúo, claro, y luego hicieron muchas películas, Corey Feldman y Corey Haim, que de hecho yo a veces en la época me acuerdo que los confundía. No sabía cuál de los dos era cuál. También sale Jerry O'Connell, que en este caso, curiosamente en esta película es el chico regordete, el que está un poquito más a la derecha de la foto, que luego haría también papeles para la televisión muy, muy conocidos, en series de televisión, si no recuerdo mal, en la de una que tenía que ver con Superman o algo, no me acuerdo ahora muy bien, pero hizo un montón de películas y luego dio el salto a la televisión también con mucho acierto. Y también sale Kiefer Sutherland, también, o sea, un elenco aquí, vamos, brutal. Mira, por aquí nos comentaba Fricar la IT buena. Sí, muy gracioso porque son 4 jóvenes. Vale, pues esto es... también salía en Papá Cadillac.
Pues aquí simplemente los 4 amiguetes tienen evidentemente cada uno tienen sus roces y sus cosas buenas y sus roces como todas las pandillas de amigos, y en ese momento, en esa época de la película, lo que hará es el descubrimiento que hacen de un cadáver en el bosque, pues va a llevarles a una situación en la que pues la amistad que tienen y los roces, vamos a ver, la amistad prevalecerá por todos los roces que tienen y todas las trifulcas que tienen. Entonces, pues es un ejemplo de película pues juvenil, pues muy, muy bonita en este caso. Muy bien. Aunque el trasfondo sea el cuerpo que se encuentran en el bosque, ¿no? Todo lo que conlleva. Yo creo que estas de las pocas, bueno, pocas no, hay unas cuantas, pero de las unas cuantas que tengo bandas sonoras en cinta, en casete, en LP y en CD. Caray. Sí. ¿De quién es la banda sonora? La banda sonora orquestal, bueno, la que molaba no era la orquestal, la verdad es que no la recuerdo. Yo recuerdo las canciones que salían, que estaba la de Cuenta conmigo, Stand By Me, que esa era maravillosa. Pero bueno, la banda sonora la hace Jack Nitzsche, que este hizo El Exorcista, Alguien voló sobre el nido del cuco y ganó un Oscar por Oficial y Caballero. Sí. Wow. El nido del cuco, peliculona, Alguien voló sobre el nido del cuco, increíble. O sea, sí. Jerry Connell. Con Jason Bateman. Claro, a mí también me pasaba. Se parecían mucho, ¿eh? Es que en la época había caras. Este chaval, que se ve aquí más gordito a la derecha, hizo una serie que solo hicieron el capítulo piloto, el episodio piloto. Y la verdad es que era brutal. No recuerdo quién la dirige, creo que era un director famoso. Era la nueva versión de los Monsters. Y él hacía de Frankenstein. Y era un poco así más sanguinolenta y muy bruta. Sí. Y por eso molaba, pero no, se ve que por eso mismo también la cortaron y se hicieron en el capítulo piloto. Pero bueno. Siguiente película. Esta me gustó mucho, Ringo, que lo sepas. Sí, ya, a mí también. Que lo sepas también. Pues nada, Los Rebeldes de Swing Kids, película ambientada en los albores de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde pues un grupo de jovencitos, la pasión que tienen, las amistades, se dedican a bailar. En aquella época, pues las cosas culturales, como ya vimos en el programa anterior, en el libro aquel de Berlín Oculto, ¿os acordáis? Berlín y Alemania pues tenían una vida nocturna increíble, tanto de music halls como y una vida bohemia y cultural increíble. Y muchos de una de las aficiones también muy populares era el baile. Entonces aquí hay una serie de amigos que se dedican pues eso a bailar el swing y a querer escuchar la música swing que llega de Estados Unidos, ¿no? De americana. Entonces, eso confronta un poco con los inicios del Tercer Reich, donde esa música, digamos que está totalmente prohibida y las actividades están mal vistas, la de los bailes con este tipo de músicas, etcétera. Y entonces, aquí viene la parte buena de la película, donde se ve cómo esas amistades de toda la vida, cada uno tira para un bando. Es decir, hay uno de los protagonistas se alista enseguida a las juventudes hitlerianas, mientras que otros continúan estando un poco en la sombra, en la clandestinidad y siguiendo haciendo las vidas normales que llevan, asistiendo a los bailes, escuchando la música. Y ahí es donde viene pues un poco el grueso de la película, ¿no? Esa confrontación de las amistades en bandos contrarios y de lo que sucede a lo largo de la película. Bajo el trasfondo, evidentemente, de esos albores de la Primera Guerra Mundial y del nazismo. Claro. Por aquí nos comenta aquí que si este es el de los poetas muertos, efectivamente. Sí que lo es. Correcto, sí, es Robert St. Leonard, correcto. Y luego también hizo, ya hace unos pocos años, hizo una serie muy conocida. Hizo House. Correcto, House. salía de... Exactamente. Pero ojito, que el otro que está en la foto, fijaros quién es Christian Bale. Sí, exactamente. Sí, Christian Bale. Ya se había hecho mayor después del Imperio del Sol. Sí. Pero esta es de antes del Club de los Poetas Muertos. Esta es del 93. No, esta no entra dentro. Estará ahí, sí, yo creo que ahí, sí. Ahí, está, porque yo creo que es un poquito posterior, puede ser, la de Poetas Muertos. Puede ser, no. yo ahí lo veo mayor al actor, no sé.
Porque claro, en el Club de los Poetas Muertos yo creo que el Club de los Poetas Muertos, yo creo que es del 90, 91. Es del 89 el Club de los Poetas. 89. Sí, vale, sí, pues me cuadra, me cuadra. Un poquito Esto es correcto. Sí, ya lo pilló un poquito más mayor, sí me acuerdo. Música de James Horner. Por supuesto, música de James Horner, el gran James Horner, aclamado y denostado por... Bueno, si queréis saber más cositas sobre ello, escuchad nuestro programa, que tenemos uno solo de James Horner. Compositor de Avatar, compositor de Alien, Willow, Braveheart, Titanic, Apollo, bla, 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 un montón de bandas sonoras más. Una gran pérdida, se mató en un accidente pilotando su propio avión. Vale, sigamos. Esta es otra de las que no he visto. Hombre, ahí estamos. Bueno, pues esta es una película también de tres chavales, una pandilla de tres chicos, donde la protagonista es una jovencísima Nicole Kidman. Y bueno, pues tienen ellos van en bicicleta siempre a todos los lados, tienen un problema. Y bueno, pues ellos viven en un pueblecito costero con la playa y encuentran un paquete en la playa. Y bueno, pues ese paquete evidentemente lo único que les va a traer es problemas porque arrastra detrás una serie de malhechores que van buscando ese paquete. Entonces los persiguen y bueno, toda la película prácticamente es ellos enfrentándose a estos malos con las bicicletas, haciendo piruetas, etcétera. Bueno, la verdad que está súper chula. En la época de las BMX, de las bicicletas estilo cross, que aquí llegaron más o menos sobre esa época también. Yo me acuerdo la California, ¿os acordáis? La BH California. Sí. Con las ruedas amarillas y... De principios de los 80, o sea... Sí, esta es del 83, Claro, yo digo, no es muy posterior a E.T., que E.T. ya nos mostró ahí a un montón de niños y adolescentes en bici, y un poco a rebufo de eso, de esa épica de los niños en bici, que luego, por ejemplo, vuelve a salir en Stranger Things. Sí. Pues esta película lo explota y lo convierte en espectáculo. Comentar que buscando la carátula, normalmente el nombre de los personajes eran todos iguales. Cuando empezó a tener ya notoriedad la actriz, fijaros que el Nicole Kidman lo pusieron en medio, en rojo y en grande. Claro. Una curiosidad. Decir que la banda sonora la compone Brian May, no el componente de Queen, sino el compositor australiano, ¿vale? Que también se esmeró mucho en las películas de Mad Max 1, Mad Max 2, Patrick o Gallipoli, por ejemplo. Pero entonces, ¿esta película es australiana? Sí. Ah, amigo, vale. Sí. Así es. Bueno, una de las películas más conocidas viene ahora, todo el mundo la elogia y voy a poner mi cuello hacia abajo para que me deis collejas porque yo no la he visto. Pues vale, a mí me dais también. Aquí la tenemos, pues una pandilla alucinante. Exacto, pues aquí tenemos lo que sería una peli de monstruos clásicos de la Universal, pues una especie como de homenaje en plan comedia, sí, con niños, pero haciendo un homenaje a las películas de la Universal y a esos monstruos típicos, pues el Drácula, el Frankenstein, la momia, el hombre lobo, con una trama, con una pandilla de adolescentes, de chiquillos también de por medio, que le da el toque un poco humorístico por las reacciones que tienen con ellos, etcétera. Y bueno, pues no quiero decir mucho más si queréis, porque es que es destripar la película. Sí, yo no la he visto, por favor. Yo quiero verla. Vale. Por aquí Fika nos dice que los Goonies buenas. Respecto a la pregunta que nos hacía Quique San de cuándo es el Imperio del Sol, es del 87, que lo sepas. Y claro, sí, aquí dice que... pues en 6 años ya creció el tío. Sí. Muy bien. Aparte, esta película también es de un director que tiene también otros grandes títulos en su haber, Fred Decker, como El terror llama a su puerta también. O sea, tiene muchas películas que hizo muy buenas. Y la mala de Robocop, que hizo la tercera. Y la mala de Robocop, la tercera.
Pero ojo, luego se lo arregló porque claro, fue parte de los guionistas de Depredador, por ejemplo. Mira, lo que está diciendo Fricar, lo del hombre lobo tiene pelotas, está guay porque... He visto el meme. Vale. Es un trozo de la película donde uno de los chiquillos está peleando contra el hombre lobo y le mete una pata en los huevos y claro, queda... y lo deja ahí doblado. Esa escena es mítica, es buenísima. Bueno, aquí una banda sonora también muy, muy, muy interesante. Tenemos a un compositor que igual no suena mucho, pero que ha hecho muchas cosas interesantes, como es Bruce Broughton, no sé si lo pronuncio bien. Este autor ha hecho películas muy de los años 80, 90. Hizo, por ejemplo, Silverado, Tombstone, Los Rescatadores en Cangulolandia. Y si mal no recuerdo, seguro que Fricari y Quique-san me lo dirán, creo que hizo también El secreto de la pirámide, creo. Que también es una banda sonora muy grande. Wow. Y muy buena. Creo que también fue él. Muy buena. Bruce Broughton. Fue un fracaso en taquilla, por cierto, pero luego en el mercado doméstico, en Videoclub, VHS y Beta, la propietó. Es de culto total. Sí, pero son de esas películas, como muchas que hemos comentado alguna vez, que en taquilla fracasan estrepitosamente, como imaginaros dentro del laberinto mismamente, que estuvimos hablando de ella mucho. En taquilla fracasó completamente y luego a posteriori, con los años después, pues ha reivindicado, ¿no? Hombre, pero eso tiene una razón de ser, porque tú has comprado todas las películas habidas y por haber en todos los idiomas y todos los años. Ya quisiera yo, ya quisiera. El 40% de las ventas se debe solo a él. No, qué cabrones. Qué cabrones dices. Pues digo, pues si esta la comprado ya, no, porque esta tiene un nombre que pone aquí. Claro, los aniversarios que cambian, cada 5 años sacan un aniversario y pues le meten contenidos extras y el mal del coleccionista, los contenidos extras. Sí. Con qué poquito nos compran, cabrones. Nos comentan por aquí que sí, los Bigfoot también. Venga, que Sam me confirma que sí, confirma que es de Vale, ahora una película que la gente no sabe que existe, que hace poco con la franquicia de Los Guardianes de la Galaxia sacaron en algunos momentos al personaje y sobre todo en las escenas postcrédito. Y que esto ya tenía una película, que ahora no podrían hacer, tal que esta, vamos. Pero hablando de fracasos en taquilla. Sí. Joder, el pato. Nada, pues esto es una película súper simpática que a mí siempre me ha gustado. Yo sé que también. Fracaso en taquilla, pero para mí no fue un fracaso en taquilla porque a mí me gustaba la película. A mí que se la pegue en taquilla me pela. Pues si me gusta o no me gusta. Y a mí esta me gustó, la verdad. O sea que... Y aquí tenemos como protagonista, aparte del pato, de Howard, os recordaréis el nombre de Lea Thompson, que es la madre... la madre de Marty McFly en Regreso al Futuro, y cuando viaja al pasado es la novia. La chica está morena, ¿vale? Pues esta actriz es la protagonista en este caso, que es la que se encuentra con Howard. Es una alienígena que viene de otro planeta, que cae en la Tierra, y lo acoge o le ayuda una componente de un grupo de rock and roll, que es la madre de Marty McFly, la Lea Thompson. Cuando intenta ayudarle, lo lleva a que lo vea un investigador, un profesor de universidad, y haciendo unos experimentos allí, con la energía que el profesor se convierte en un malvado, se convierte en malo con esa energía, y entonces pues a partir de ahí pues Howard y la chica tienen que enfrentarlo para que Howard pueda volver con esa partida, pueda tener la capacidad de volver a su planeta. Y bueno, pues nada, está muy entretenida. Yo la verdad que está producida por George Lucas. ¿Este fue el primer personaje de Marvel que tuvo una película? Creo que no, porque antes teníamos al Capitán América también y... En 86, no, y Conan, Conan también. Sí, bueno. Claro. No creo que fuera, no sería la primera ni de coña. Está Conan primero.
también. Por aquí nos comenta Fricard que tenemos a Tim Robbins también. Y al tarado, efectivamente, al tarado de Jeffrey Jones, que si os acordáis es el padre de Beetlejuice, que en la segunda ya no lo sacaron por todos los problemas que tenía legales, ¿os acordáis? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Sí, la banda sonora muy buena también, nos comenta aquí Fricard, efectivamente. John Barry, un gran compositor de bandas sonoras tales como Memorias de África, Bailando con Lobos, Chaplin, El León y el Invierno y, por supuesto, James Bond. Bailando con Lobos de mi top 5 de bandas sonoras top 5. Bailando con Lobos, top 5 de bandas sonoras de películas. Para mí, brutal. Sí. Bueno, y nos acercamos al final, chicos. Nos acercamos al final con una película. Spider-Man, sí, también. Una película igual no tan conocida, pero que sí estaba en el videoclub, efectivamente, y que todos hemos alquilado. Pues Daryl. Las aventuras de un chico jovencito que conforme va avanzando la película se dan cuenta de que es un cyborg, es un robot, y él ha estado viviendo con unos padres que son adoptados, y entonces ahí el chiquillo también entra en una especie de ¿cómo se dice? De juego mental, de crisis de identidad, ¿no? También. Y bueno, pues intenta descubrirla accediendo a todos los archivos del ejército, le hacen un montón de pruebas también a él, y bueno, pues nada, está muy curiosa la peli. A mí me gustó mucho en su día. Vaya. Peli de 1985. Sí, esta es del 85, película de ciencia ficción y drama familiar, dirigida por Simon Windsor, que hizo Liberar a Willy, entre otras, y una película que a mí me encanta, que es muy... iba a decir cutre, pero no es cutre, es curiosa, que es Harley Davidson and the Marlboro Man. ¿Sabéis cuál es? No. Don Johnson y... y Mickey Rourke. Sí, claro, pero son motoristas, aquí se llama luchan. Dos duros sobre ruedas. Sobre ruedas. Claro, sí. Sí. Hostia, sí, vaya tela. Sí, esa me gusta mucho. Más salen los. Recuerdo que los malos salían con una especie de gabardinas negras que eran antibalas, que no los saca yo en partidas de rol ni nada. Vaya. En fin. Bueno, el compositor, efectivamente, Dos duros sobre ruedas, que hay que explicar. El compositor, pues Marvin Hamlisch, compositor que seguro que también conocéis, de Tal como éramos, La decisión de Sophie, La espía que me amó, una película de James Bond. De Bond. Y fue uno de los pocos artistas ganadores por un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, ojo. Y una de las bandas sonoras más conocidas que tiene es la del Golpe. Vale, con Paul Newman. Pero la música del Golpe es de Scott Joplin. ¿Seguro? Sí, yo no sé si compondría alguna música aparte o a lo mejor hizo algún tipo de arreglo, pero eso es de un compositor negro de color. Pero él haría... de principios del... Sí, pero él haría una versión, del 20. entiendo. Ya, claro, no sé, él haría la versión... ¿Sí? ¿Cómo se diría? O sea, él fue el encargado de la banda sonora del Golpe. Y él haría, supongo que una versión de ese tema famoso, como... Digo yo, no sé. O igual ese tema era de esta persona y el resto... O el intérprete de la canción, por como decirlo de alguna manera. También podría ser. A lo mejor ser, está compuesta igual está compuesta por el hombre por el que tú dices. La semana pasada la estuvimos viendo en casa. Se la puse a mis hijos. Claro. Daryl mola, sí, Daryl está muy guay. En aquella época es que hay muchas, juegos de guerra también. Ya iremos sacando, sí, es que hay infinidad. ¿Quién? No, digo que... ¿Quién es el crío? ¿Es algún actor conocido? Sí, espérate que he quitado la he quitado ya. Espera, la tengo aquí.
Sí, tuvo en su momento. No llegó a despuntar, pero a ver si lo pone aquí. Bueno, mientras estés pensándolo, confirmar lo que dice Fricart, que es verdad, que también hizo El Nadador. Que también hizo El Nadador, la banda sonora del Nadador. Esa la conoces tú bien. Claro, por eso. Muy bien. Bueno, pues no, el chico creo que es David Ambrose, pero no, yo creo que sí que me suena haberlo visto en más películas, pero bueno, yo creo que al final, ya de mayor, no sé si, no lo recuerdo ahora mismo, la verdad, con más películas. Hizo algunas películas de pequeñito, pero luego ya no, el típico... Sí, pero aquí nos confirma Fricart que es una adaptación del tema de Joplin, tío Ganji, como tú decías. Pero la banda sonora en pues sí es... Claro. Sí, lo adaptaría. ¿Sacamos alguna más? Igual era... ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? Tiempo estamos en que te puedo dejar una más, va, venga. El niño de Bastian, es verdad. Es Coño, el niño de... Es Bastian. Es verdad, qué bueno. Es verdad. El caso es que me sonaba algo. Sí. Es el de la historia interminable, señores. Sí, señor. Claro. Gracias, Fricart. Menos mal que ya sabes, Bastian era un cyborg. Ya sabemos por qué luego ya no ha seguido mucho, es verdad. Sí, luego es la carrera de él, sí que no incomprensible. Ahora ya lo tenemos claro. Ahora ya lo tenemos claro. Sí, ahora. Yo he visto alguna foto de él de mayor y dices, la madre que va. Pues vamos con nada más. Venga, la última. Y ya que no hemos hablado de él, tenía que salir Michael J. Fox, otro de las grandes. El secreto de mi éxito, ese es un super clásico. Claro, no sabía cuál sacar. Aquí tenía la de Noches de Neón, que también me mola mucho. Pero bueno, ya iremos sacando. Bueno, como era algo improvisado, he pillado la primera que he pillado, El secreto de mi éxito. Súper graciosa, súper entretenida. Muy ochentera, con canciones de Katrina and the Waves. Y aquella de Oh yeah, cuando sale la... sí. Esa me encanta. Claro. Y el rollito de que se quede su tía a ligárselo, ¿no? Exactamente. Sí. La tía está mayor y tal. La MILF, ¿no? Ahora sería la MILF. Mayor, dice. Ya, claro, madurita, define mayor. Madurita. Fue la primera vez que escuché la expresión se me han tirado. Pues la película es muy divertida. Es de la vida de un chico joven que aspira a ser un gran broker de las finanzas en el mundo empresarial. Y bueno, pues para ello, sin comerlo ni beberlo, pues gracias a que se liga una madurita y eso en la empresa, pues va subiendo de escalafón y bueno, luego pues se ve que está muy divertida. Es uno de esos clásicos de esta época. Sí, refleja mucho lo que es el cine de la época. Sí, totalmente. Es una comedia totalmente pura y dura. Esta no la he sacado porque como tenéis su programa entero, el que quiera, no la vamos a sacar, la cuento en la pequeña China, para que cuando en siguientes programas digáis, ¡ay, no habéis comentado Golpe en la pequeña China! Claro, es que los compañeros tienen un programa entero dedicado a Golpe en la pequeña China. Entonces, al que no hace falta la mencionamos aquí de pasada, y el que quiera saber algo de ella, que busque el programa que los compañeros hicieron de un especial de Golpe en la pequeña China. Entonces, no va a salir, ya lo hemos comentado aquí, pero no va a salir, no saldrá más. Que por cierto, es un peliculón. Espera. Tiene razón, Quique-san, tiene razón. Porque el protagonista... Atreyu no es el que está leyendo el libro, el protagonista, Daryl. Bastian. Pero hemos dicho Bastian. Hemos dicho Bastian. Claro, hemos confundido. Hemos dicho bien, entonces. Sí, pero habéis hablado del que está hecho polvo. Las fotos, claro, las fotos que tú dices que has visto. El que está hecho polvo con las rastas es Atreyu. No es Bastian. Yo creía que era Bastian. No. Claro, no lo había conocido. Vale. Sí. Vale. Pues nada, hay que restituirle el honor a Bastian. Sí. Nos dice aquí Fricart que ama esta peli de Carpenter, la de Golpe en la pequeña China, entiendo. Es maravillosa. ¿Y qué pasa? Nosotros también aquí. Sí, lo tiene todo. Ya hemos hablado, buscarla. Pasa que tenemos un programa enterito que hicimos con nuestro... Ay, ¿con quién lo hicimos el programa? ¿Con Pepe? No, con... el chico de Recreguía, con el que tú conoces, Víctor, que te lo encontraste en Sevilla. Con Alfonso, no me salía el nombre. Alfonso.
Y además al final hay una colaboración también de otro chico. Ostras, ahora se me ha ido, ya ves. Ahí sí que sería ves. José. Un José, chico con acento francés. Hostia, ni idea. No, al fin como un comentario suyo, digamos, como aparte. Ah, sería de un compañero de trabajo de Pepe, tal vez. Sí, es posible. Sí, así, contribución tipo. Vale. Muy bien, pues hemos llegado al final, chicos. Récord. No hemos llegado a la hora. ¿Se ha pasado volando? Claro, Yo estoy para meterme en la cama ya. Claro, Miguel Ángel me dijo, ya, no me mandes más, que ya... Y yo digo, pues esto va a ir súper rápido, si simplemente... Claro, pero yo me tengo que preparar luego, quiero ver más cositas, las bandas sonoras. ¿Va a durar menos el programa que el partido? Ya te digo. No, pero la idea también era esa, una horita o así, para no hacerlo pesado y así poder hacer más entregas. Porque y yo poder morirme tranquilamente en la cama ahora. Sí. Exacto. Ahora ya los últimos estertores y ya. Bueno, por cierto, comentar que dar también nuestra condolencia a los familiares de lo que ha pasado en Almería, en Gallardos, de esos 12 muertos que hay por el incendio. No sabía. Sí, está ha sido bastante heavy, y todo nuestro apoyo y desde aquí todo nuestro corazón para todos ellos y todos los familiares. Y una pena todos los incendios que están habiendo en España este año, otra vez, una vez más. En general, en toda España. Es que yo cada vez que la tele es que me echo a llorar porque, joder, de aquí a unos años, a este ritmo, de aquí a unos años, Mad Max, para rodar Mad Max directamente. Porque vaya tela. Y no sé, da que pensar mal, porque demasiados, muchos, no sé. En fin, chicos, me voy a la camita. Agradecer a la gente que está por el chat, a Fricart, en especial, a Kike San. Es que ya no tengo ni voz. A David. A David y a Marc y a Víctor. Y a Marc también. Y a Víctor, por supuesto, también, que son de la familia. Y a ver si hay suerte. Nunca mejor dicho, ya ves, hay suerte y pueden hacerse esa torra o esa barbacoa y celebrar muchas más. Y que nos inviten. Eso. Y así no hace falta conectarnos, hacemos el podcast directamente allí. Ya está allí directamente. Con la longaniza, con las butifarras y las longanizas ahí. Totalmente. Pues nada, chicos, no os vayáis, no vamos a ver Off the Record, pero sí quiero despedirme de vosotros en privado, dados unos besitos. Y nada, muchas gracias. No sabemos cuándo haremos el próximo episodio, posiblemente habrá alguno más antes de vacaciones de verano, que igual hay unas semanitas ahí que hacemos un pequeño parón, pero aún no lo tenemos claro. Cuando lo tengamos clarinete os lo diremos. Venga, chicos, buenas noches, gracias, vecinos, gracias, tío Amji. Hasta luego. Chao.